Bienvenidos a un video pero muy importante que me han estado pidiendo acerca sobre la actualización ahora en el 2021 con todo lo que está pasando con respecto al asilo y refugio. Pero antes te quiero aclarar una cosa, este es un video netamente informativo para las personas que quieren conocer un poco más sobre este proceso, que si estás pasando por una situación en la cual está dentro del Convenio de Ginebra, el Convenio de Naciones Unidas, y eres un aplicante o tienes todo para aplicar a esto, pues solamente es un video que te va a servir. Si no es de tu caso, pues compártelo porque de pronto habrá una persona o una familia que sí lo necesite. Así que vamos hasta el final de ese video para que conozcas todas las actualizaciones de este tema tan importante que es el refugio y el asilo aquí en los Países Bajos. Yo quiero traerte datos, cifras que están consignadas obviamente en las páginas oficiales del gobierno para que tú te hagas una idea primero cómo está el tema de cifras del asilo. En el 2020, el año pasado, los países recibieron un total de 17.585 personas como solicitantes de asilo o refugio. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué cambios han sucedido ahora en este 2021? Bueno, uno de los cambios más principales o más notables es que el gobierno o el IND, el Servicio de Migración de aquí de los Países Bajos, ha catalogado a los solicitantes de asilo básicamente en dos grupos. Y en esto quiero que me pongan mucho cuidado. En dos grupos, ¿por qué? Porque hay un grupo que es el grupo de los países seguros y el otro grupo de países no seguros. Bueno, ustedes dirán, bueno, Fabián, ¿y qué significa eso? Bueno, yo haciendo mis averiguaciones y obviamente entrando al IND y verificando, resulta que el IND saca anualmente una lista de países seguros. Eso significa unos países que supuestamente su estado de gobierno, es decir, su gobierno como tal, su democracia, no se encuentra afectada. Y el otro caso es otros países como el caso de Siria o Yemen o esos países que les nombré. Ahora bien, entremos un poco más en detalle. Lo que compete a nosotros, Latinoamérica, se encuentran como países seguros. Como nosotros, los que estamos viendo este video, somos de habla hispana y estamos hablando de Latinoamérica, Centroamérica, somos de países seguros. Y nosotros que venimos de países seguros, entramos a un proceso que se llama un proceso extendido, es decir, un proceso largo. Entonces, anteriormente, muchas personas que venían hace unos años acá entraban a un proceso corto, es decir, que en menos de 6 meses, un año, les estaban resolviendo su situación. Pero con estas modificaciones que han habido, pues vamos a un proceso largo y eso significa que esos procesos son un poco más demorados, obviamente. Otra situación que quiero tocar es el tema de la cantidad de solicitudes aprobadas que se han dado estos últimos años. Se otorgaron 11.890 permisos de residencia. Esto significa que el gobierno se está tomando la tarea de realmente verificar los casos o las solicitudes de asilo realmente con lupa. Dejando un poco a un lado el tema de las estadísticas, vamos a hablar otra vez un poco más del proceso. Como han visto en los otros videos, hay dos formas de solicitar asilo aquí en los Países Bajos. El primero es cuando llegas en el aeropuerto y te he dejado 12 entrevistas lo más completas posibles con un solicitante que lo hizo directamente en el aeropuerto. Tiene sus ventajas o desventajas. Y también tengo otro video que habla de las primeras 48 horas solicitando asilo. Ahí hablo también sobre el tema de cómo es solicitar asilo directamente en los centros de acogida o los llamados AZC. Eso, si quieres un poco más de información, solamente te pido que chequees los videos que tengo en mi canal, que ahí profundizo mucho más sobre ese tema. La pregunta que todos hacen, ¿se puede solicitar asilo en este momento con el tema de COVID? Es sí.
Eso no tiene nada que ver con la situación que se está presentando a nivel mundial. El COA, el IND, siguen trabajando común y corriente. Como los Países Bajos han hecho unas restricciones acerca de los viajes provenientes de Latinoamérica y Centroamérica, pues ahí sí tenemos un pequeño problema. Y el problema lo tenemos es porque sencillamente no te van a dejar ingresar como antes te dejaban ingresar como turista. Ahora, pues obviamente tienes que esperar que en este canal se están emitiendo el resumen de noticias semanales para esperar que el gobierno quite esa restricción y puedas ingresar sin ningún problema a este país. Y también otro de los cambios más importantes es el tema del permiso de trabajo. Anteriormente se hablaba de que ese permiso de trabajo te llegaba aproximadamente a los 6 meses y eso se hacía de una forma rápida. ¿Por qué? Se hacía de una forma rápida porque dependiendo de ese AZC donde estabas asignado, ese AZC estaba en una ciudad y dentro de esa ciudad obviamente hay una gemente. Esa gemente es, por lo menos en Colombia, es como algo similar a una alcaldía. No sé en otros países cómo se le llamará la alcaldía. Y esa alcaldía era la encargada de generar esos documentos de trabajo después de 6 meses, que se llama un BCN, un Sourcing Number. Pero resulta que eso cambió y eso ahorita todo se está centralizando directamente en el AZC principal de Terapol o en Boodle, y esos dos sitios se encargan de hacer todo el tema de este documento a nivel nacional. Por tal motivo, los procesos o esos permisos de trabajo, si se le puede llamar así, están muy, pero muy demorados. Hay personas que llevan más de 1 año y no les ha llegado ese documento. Entonces, tengan eso muy en cuenta. Por lo demás, todo continúa igual. Obviamente hay unos procesos que se han extendido más, y con el tema del COVID, pues las medidas de seguridad continúan en esos lugares. Obviamente tienes que utilizar tapabocas, mantener la distancia, inclusive han flexibilizado un poco el tema de ese chequeo que les dejo por aquí en un video de cómo son las AZC, que tienes que hacer el chequeo una vez por semana. Hay algunos que permiten ya ahora una llamada telefónica y tú te reportas teléfono, y eso obviamente genera que si tú estás en otra región, pues no tienes que desplazarte hasta tu AZC, sino que lo puedes hacer entre comillas a distancia, obviamente dentro del territorio nacional, ¿no? No es que estés en otro país y te estés reportando, no, tienes que hacerlo internamente acá. Yo creo que esos son los cambios realmente más importantes de este 2021. Obviamente decirte y darte un consejo, y es que lo más importante que tú debes tener en cuenta para el momento de solicitar asilo o refugio es tu caso, tu situación, porque no hay 2 casos iguales, no hay 2 situaciones iguales, y eso el gobierno lo tiene muy claro. Así que no podemos hablar, es que yo conocí un caso que fue así, no, cada caso es totalmente diferente. Yo te pido un favor, es que si tú estás pasando por una situación complicada en tu país, organiza la cantidad de pruebas suficiente que tengas, y con eso obviamente viajes y hagas esa solicitud. Bueno, con esto quiero terminar, sin antes darte las gracias por quedarte hasta el final de este video. Solamente pidiéndote un solo favor: si te gusta este tipo de contenido, compártelo si conoces a alguien que pueda estar necesitando esta información. Chequea los videos que tengo en este canal, suscríbete y bueno, nos estaremos viendo en otro video. Dui dui.